Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestra primera lección de ética. Qué bueno que tenemos este medio para comunicarnos y sobre todo porque estamos aquí reunidos para hacer más fácil el aprendizaje de esta materia. Esta materia, sobre todas las cosas, es fundamental en la vida cristiana. Casi nunca hablamos de conceptos de ética en la iglesia, cosas como esas, pero siempre estamos tratando con los asuntos de la ética. Entonces, quiero que ustedes en esta unidad, quiero que se den cuenta que se trata de, vamos a tratar de decir qué es la ética cristiana. Lo vamos a comparar un poquito con la ética filosófica, común, profesional, pero vamos a hablar de la ética cristiana en esencia. Y ya en las subsecuentes clases vamos a hablar de otros aspectos y de incluso de algunos valores, pero en este punto vamos a hablar de qué es la ética cristiana. He preparado unos materiales. Bueno, ya ustedes tienen material de lectura y entonces yo preparé este PowerPoint. Vamos a ver, ya está en sus pantallas. Y entonces vamos a ver si puede hacérsenos la proyección aquí de una vez. O eso es algo que no podemos ver directamente. Ahí está. Está cargando, un momento. Ahí está. ¿Qué es la ética? Y, y vean que le pusimos aquí un subtítulo, ser para hacer, la base de la ética cristiana. Porque la ética, en muchos otros sentidos hablamos de ética, pero en la ética cristiana hay que ser para hacer. Lo primero que queremos plantear es que divaguemos un poco con los conceptos, y esto de divagar suena extraño, pero pues a veces hay que divagar un poco para llegar a donde queremos, como aquel que decía que para encontrar algo hay que perderse un poco. Quiero que divaguemos un poco con los conceptos. Y el primer concepto que queremos tratar, a ver si nos quiere avanzar, es ¿qué es la ética cristiana? ¿Hay algo que distingue la ética cristiana de la ética de este mundo o la ética netamente filosófica? Eso es lo que hay que definir, porque en algunos lugares pareciera que la ética es un concepto general, abarcador, que implica todo. Y que si tú estudiaste ética en la universidad, esa ética es aplicable a la fe cristiana y de repente hay diferencias. Entonces, ¿qué es la ética cristiana? ¿Hay algo que distingue la ética cristiana de la ética de este mundo o de la ética netamente filosófica? Nuestra respuesta a la segunda pregunta es que sí hay diferencias. Hay diferencias en fuentes, en métodos, en prácticas, que sí hay diferencias. Esa es la postura del cristiano conservador. Habrá quienes digan, no, pues no hay diferencias, la ética se trata de ser buenos y ya, pero hay diferencias desde la perspectiva del cristianismo conservador, desde la perspectiva del cristianismo bíblico, hay diferencias. Ustedes están leyendo el libro de texto que es El hombre en busca de la verdad y seguramente van a encontrar algunos conceptos importantes. Bueno, pues entonces vamos a hablar del marco ético de la Biblia. Este diagrama nos ayuda a entender cómo está este asunto del marco ético de la Biblia. El marco ético de la Biblia tiene un ángulo teológico. Recordamos, el concepto de Dios es un concepto fundamental cuando hablamos de la ética bíblica. No podemos partir de la ética bíblica simplemente de tres. A ver, ¿cuáles son las reglas reglas, leyes y conceptitos que hay por ahí en la Biblia? Eso sería equivocado. El marco ético de la Biblia inicia con Dios. ¿Quién es Dios?
Cuando sabes quién es Dios, cuáles son sus características, cómo es su carácter, entonces puedes ir decir, bueno, entonces, ¿cómo debe ser la iglesia? Y vean, dije, ¿cómo debe ser? No, ¿qué debe hacer? Todavía no llegamos ahí. Sabemos quién es Dios y qué quiere Dios. Y luego, ¿cómo debe ser la iglesia? O sea, ¿cómo debe ser el creyente? No la iglesia en general, la estructura, el concepto, sino el creyente, ¿cómo debe ser? Ese conglomerado de creyentes, esa comunidad de creyentes, ¿cómo debe ser? Y estamos ahí en el ángulo social. ¿Por qué? Porque la iglesia son seres humanos que conforman una comunidad de creyentes, y no solamente eso, sino que son parte de una comunidad que los rodea y tienen que ser de cierta manera. Y luego tenemos un segundo ángulo. Y bueno, aquí tenemos que decir que Dios y la iglesia o el creyente, hay una relación. El ser de la iglesia, el ser creyente, se da con base en una relación. No es algo que surja de que, pues sí, yo ya aprendí 2, 3 conceptos, entonces ya soy iglesia. No, tienes que creer en Jesucristo como único Señor y Salvador, entrar en ese proceso de transformación que en esencia es un proceso ético. Pero ese proceso de transformación nos lleva a nuestra relación con la creación. Aquí, en este caso, le llamamos el ángulo económico, porque hay un ángulo social que es la iglesia y el mundo, las personas que te rodean, que no necesariamente sean parte de la iglesia. Pero también está está la creación, el ángulo económico. La manera en que te relacionas con Dios, la manera en que eres creyente, tiene implicaciones físicas y económicas. O sea, la ética cristiana no es una ética donde no se incluya el ambiente laboral, porque hay quienes piensan que lo laboral, lo económico, lo profesional está fuera del ámbito de la iglesia, de la ética cristiana. Que en práctica profesional, en ninguna manera se puede ver afectada por la ética cristiana. Y esa es una postura que no ayuda. Es una postura que viola muchos aspectos de lo que leemos en la Biblia y en el Nuevo Testamento. En la Biblia en general y en el Nuevo Testamento en particular. Entonces, el marco ético de la Biblia abarca todo. Nuestra relación con Dios. Dios, ¿quién es Él? Nuestra relación con Dios. La vida transformada que se da en la iglesia. Nuestras relaciones con la creación, con la sociedad, con la creación, con los elementos económicos. Entonces, todos esos aspectos, de repente a nuestra relación con la creación le llamamos mayordomía, pero también se llama buen testimonio. También se dice que somos buenos administradores de las cosas que Dios ha dado. Bien, entonces, este es el marco ético de la Biblia. Vamos a estar quizás haciendo referencia a él más adelante, pero ¿qué es la ética? Bueno, aquí tomado de un diccionario, ética, del griego, ética, o de ethos, comportamiento, costumbre, principios o pautas de conducta humana, a menudo de forma impropia llamada moral, del latín mores, costumbre, y por extensión, el estudio de esos principios, a veces llamados filosofía moral. Entonces, esta es la definición, que dice principios, pautas de conducta humana, a menudo en forma impropia llamada moral. Bueno, entonces son principios y pautas de conducta humana. Hasta aquí no sabemos gran cosa, solamente tenemos idea de lo que trata la ética. Pero, ¿qué es la ética cristiana? Bueno, la ética cristiana es el estudio basado en la Biblia, ¿sí? Vamos a hablar en la Biblia. No es un estudio, es un estudio basado, de hecho, si ustedes estudiaron doctrina cristiana y se hablaron de las relaciones entre las distintas doctrinas, la ética cristiana depende de la teología. Concretamente, sí, de la teología, de nuestra teología. O sea, es la forma física de nuestra teología. Digamos, la teología nos dice quién es Dios y qué quiere Dios. Y la ética nos recuerda qué quiere Dios de nosotros. O sea, porque la teología te dice qué quiere lograr Dios.
Entonces empieza con la doctrina de Dios y termina con la escatología que te dice, Dios quiere llevarte hasta una vida transformada de tal forma que puedas vivir en su presencia eternamente. Eso le llamamos vida eterna. Pero, cuando hablamos de la ética cristiana es un estudio basado en la Biblia, estamos diciendo que la ética cristiana es y será siempre fundamentada en la Biblia. No puede tener otros fundamentos. De lo que los cristianos e iglesias, y ven, cristianos e iglesias, motivados y habilitados por el Espíritu Santo, damos por hecho que son creyentes en Cristo como único Señor y Salvador, tienen el Espíritu Santo. Así que la ética cristiana no es para todos, es para los cristianos. Deben ser y hacer. Y dense cuenta, dice, ser y hacer. Solamente siendo puedes hacer. Porque quizás alguien diga, no, pero es que alguien puede imitar. Sí, un imitador puede quizás hacer algo muy parecido, pero un imitador no puede transformar su vida. Y un imitador no va a hacer siempre lo que Dios quiere. Dice, ser y hacer tocante a los problemas y situaciones en este mundo. O sea, ¿qué decisiones tomas ante los problemas y situaciones de este mundo? ¿Cuáles son tus decisiones? Eso se basa precisamente en lo que dice la Biblia, que cómo debemos ser y hacer motivados por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, eso es la ética cristiana. ¿Y qué es la ética filosófica? Tenemos que entender que la ética filosófica es el producto del razonamiento humano sin Dios, meramente humano, sin considerar a Dios, sin considerar con consideraciones de distintas bases o fases de la filosofía, distintas visiones o ángulos. Entonces tiene sus raíces en dos maneras de pensar acerca del mundo. Primero, casi siempre comienza con el hombre como centro de la ética. O sea, el hombre determina lo que es lo bueno, lo que es bueno. O sea, eso es algo importante cuando hablas de la ética filosófica. El ser humano determina lo que es bueno. Por eso de repente hacemos una diferencia. Por ejemplo, algunas personas dicen, es que si la Cámara de Diputados determina, según las leyes, que esto ya es bueno, entonces es bueno. ¿Y qué han hecho aquí la Cámara de Diputados, nuestra gloriosa Cámara de Diputados aquí en Oaxaca? Han legalizado el aborto. Ya es bueno. O sea, no es una tolerancia. Han legalizado el aborto hasta la 12ª semana, hasta el primer trimestre. Después de eso ya no, pero hasta el primer trimestre han legalizado el aborto. Y dices, bueno, legalizaron el aborto. O sea, ¿qué están diciendo? Que legalmente es correcto poder abortar. Entonces, ¿por qué? Por cuestiones de los grupos feministas y lo que ustedes quieran. Han legalizado no entiendo, no estoy seguro si ya puede haber aquí en Oaxaca matrimonios entre personas del mismo sexo, creo que sí. Han legalizado la homosexualidad. La Biblia dice que no, pero ellos lo han legalizado. Entonces, la ética filosófica hace esto, es el ser humano, el centro, el que determina qué es lo bueno. ¿Qué le gustaría al ser humano que fuera bueno? Aunque no sea tan razonable, aunque no suene bueno, no suena bien. Por ejemplo, matar a tu hijo, eso no suena bien, pero es legal, ¿verdad? O que un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer, o que un hombre se transforme, haga todo el proceso para transformarse en otro parecer de otro sexo. Ya sea una mujer pueda parecer hombre o un hombre pueda parecer mujer. Entonces, cosas como esas. Entonces, estamos hablando de ese tipo, de esa ética filosófica se basa en el hombre y sus capacidades de razonar y relacionarse con otros seres humanos. Y eso determina qué es lo bueno. Entonces, en segundo lugar, la meta del hombre mismo. En segundo lugar, la meta del hombre mismo, o buscar una meta trascendente del hombre, como el sumo bien o la felicidad para la mayoría.
Cuando hablamos del sumo bien, estamos hablando de que, ¿qué será lo mejor que yo pueda hacer? Es el sumo bien. La felicidad para la mayoría, que esta es una cuestión muy democrática, ¿no? ¿Qué es lo que a todos les haría felices? O no importa si es bueno o es malo, desde la perspectiva de Dios, sino que declaramos bueno aquello que haga feliz a la gente, aunque sea algo horrendo. Por ejemplo, el fumar marihuana. A algunos les hace feliz, ahora ya es legal, sí, ya pueden fumar su marihuana, fumar tabaco, el alcohol, ¿qué otras cosas? Y así van a seguir surgiendo cosas porque el ser humano no se conforma con tener algo, sino que su avaricia y su codicia lo lleva más y más y más. Si a alguien le hace feliz matar a su hijo, porque así se quita estrés y ya no tiene que hacer el quehacer de cuidar un bebé, entonces, si eso le trae la felicidad, perfecto. Entonces, seguramente cuando se confunde la felicidad con lo bueno. Lo anterior conduce a conceptos como el utilitarismo, el hedonismo, doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida. O sea, aquí el chiste se trata de disfrutar. Y disfrutar es lo bueno. La ética situacional, el materialismo. La ética situacional dice que depende de la situación. Una cosa puede ser buena o puede ser mala. Recuerden, la postura de nosotros es que lo bueno es bueno aunque la situación sea adversa y lo malo es malo aunque la situación sea favorable. Dicho de otra manera, lo bueno es bueno aunque todo el mundo se oponga a ese bien. Lo malo es malo aunque todo el mundo quiera ese bien, ese mal, para ser claros. El materialismo, ¿por qué hablamos del materialismo? Mire, el materialismo y el marxismo, que tienen su base, bueno, es una expresión material, que dan por hecho que el ser humano no es creado por Dios. Y por lo tanto, esos conceptos de imagen de Dios que hacen más valioso al ser humano, no son válidos. En esa perspectiva, entonces te encuentras con que finalmente somos puramente entes materiales. Somos recursos. Las dictaduras, los gobiernos marxistas ven a los seres humanos como recursos. Por eso, precisamente, permiten el aborto. Si este niño le va a estorbar a esta jovencita para que estudie y trabaje y produzca riqueza para los que están en el gobierno, no tanto para ella, sino para los que están en el gobierno, es mejor que aborte, porque en realidad le estorba a ella y nos estorba a nosotros, gobierno. O este viejito que ya no trabaja, que depende de una pensión que el Estado le da, que su familia gasta en él y que alguien no puede trabajar y producir impuestos porque tiene que cuidarlo. Entonces, pues hay que darle aire, la eutanasia. Oye, pues fíjate que sería correcto que si tú pudieras decidir cuándo te mueres y si te mueres pronto mejor. Esos son los conceptos del materialismo. Ya saben, aborto, eutanasia. Las dos. ¿Por qué? Porque los niños cuestan y los ancianitos cuestan. Son ejemplos, eso no quiere decir que sea todo. Porque finalmente para un materialista, ¿qué es? Somos simplemente entes biológicos que somos recursos reemplazables. O sea, no solamente estamos de paso aquí, sino que somos recursos reemplazables. Y si tú o yo ya tenemos tantos padecimientos que la verdad se gasta más en nosotros que lo que nosotros podamos meter de lana y producir, entonces pues como que ya vamos despejando el espacio, ¿no? Y así podemos pensar en muchas otras aberraciones. O sea, es a lo que conduce la ética filosófica. El utilitarismo, si es útil, es bueno, aunque sea malo, aunque en esencia sea malo. Si produce placer, el hedonismo, entonces ha de ser bueno porque a mí me produce placer. O depende de la situación, puede ser bueno o sea malo, ser malo. Y seguimos con qué es la ética cristiana. Bueno, la ética cristiana tiene dos fundamentos.
o se fundamenta en dos cosas. Y vamos a decir que la primera es la doctrina de Dios. Ya lo habíamos mencionado, pero lo volvemos a decir para que quede claro. ¿Quién es Dios? Es decir, su carácter y sus atributos. Entonces, este es el fundamento. ¿Quién es Dios? Seguramente ustedes en doctrina cristiana estudiaron la doctrina de Dios y se dieron cuenta que había ciertos atributos de Dios. Bien, eso está perfecto. Ustedes ya estudiaron esta doctrina y saben cómo es Dios o quién es Dios. Es decir, su carácter y sus atributos. También se basa en la relación del Dios viviente con su creación, en el hombre concreto, por lo cual el creyente debe reproducir sus características. Estamos hablando de que Dios, que la ética cristiana da por hecho que somos cristianos. O sea, la ética cristiana no es para personas que no son cristianas. ¿Sí? Si alguien quiere que una persona que no es cristiana se comporte como cristiano, está equivocado. La ética cristiana es para cristianos. Yo no puedo decirle a una persona que viva como transformado cuando no ha sido transformado por la palabra de Jesucristo, porque no ha creído en Jesucristo. Entonces, y la relación se basa por un lado en la doctrina de Dios, quién es Dios, y la relación del Dios viviente con su creación, el hombre en concreto, por lo cual el creyente debe reproducir sus características, las de Dios. Algo que es importante es que esto responde a la pregunta de ¿qué quiere Dios? Dos preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Él? Entonces, y todo esto tiene que ver con la relación con Dios. ¿Se acuerdan del marco ético, bíblico? ¿Qué no es la ética cristiana? Ah, bueno, es importante que nos demos cuenta qué cosas no es la ética cristiana, porque a veces pensamos que simplemente portarse bien, pues, según nuestro criterio, eso debe ser ética cristiana. La ética cristiana no es un nuevo legalismo basado en un deber que han de cumplir los creyentes. Dicho de otra manera, la ética cristiana no es un cúmulo de reglas y cosas y prácticas. La ética cristiana no es un legalismo que tiene que cumplir el creyente. La ética cristiana es el producto de la interpretación correcta de las escrituras, de la aplicación de los principios, reglas y aplicaciones que vienen en las escrituras a la vida del creyente, en sus decisiones, pero no es un legalismo. La ética cristiana no es un nuevo legalismo basado en un deber que han de cumplir los creyentes. Es como algunas personas interpretan el Sermón del Monte como si fuera una nueva ley, y Jesús jamás pretendió eso. También debemos recordar que la ética cristiana no es un cúmulo de ideales inalcanzables que no se pueden alcanzar ni en este mundo ni en el otro. Porque algunas personas ven la ética cristiana, sí, la ética cristiana son esos ideales que tienen los cristianos de que hay que ser bueno, hay que ser justo, hay que ser honesto. Pero eso no, esos son ideales. Debes nada más acercarte tantito o encaminarte hacia allá, pero no te vayas tan lejos, porque estamos en el mundo y la carne es débil. Bueno, esas son las expresiones comunes. Entonces, o sea, puedes corromperte como quieras, pero ¿por qué? Porque son ideales inalcanzables. Un ideal inalcanzable que no se puede hacer ni en este mundo ni en el otro. O sea, en el otro vamos a seguir estando perdidotes. Eso no es la ética cristiana, no son ideales. En la ética cristiana, el mayor problema que tenemos dentro de la mayoría de las iglesias es que al final de cuentas la ética cultural, una ética determinada por la línea histórica católica, romana, indígena, es la ética práctica. Y bueno, ¿por qué hablamos de una ética cultural? Miren, estaba el otro día revisando algunas cosas, pero una persona me estaba platicando que en su pueblo no se podían casar ciertas personas, que prácticamente las chicas del pueblo no se pueden casar con los chicos del pueblo.
Y yo le digo, bueno, pues, bueno, la Biblia no es tan estricta en eso, solamente dice que no te cases con los parientes cercanos, ni con tu hermano, ni con tu tío, el hermano de tu papá, ni tampoco el primo de tu papá, ni tu primo hermano, quizás tampoco tu primo segundo, pero un pariente más lejano pudiera ser. Estamos hablando en tercera o cuarta generación. Pero de repente hay ciertos aspectos culturales que se tienen que guardar así forzosamente, si no es un escándalo. Es el escándalo, lo terrible. Pero de veras la Biblia justifica, dice que eso es malo lo que esa persona está haciendo. Otra cosa de ética cultural, así nada más, sencillo, todo es sencillo, porque lo hemos vivido. Una persona me dijo, mire, todos los hombres toman, que no lo hagan en público es otra cosa. Yo dije, entonces, ¿yo qué soy? Por Dios, si yo no tomo. Yo no tomo, entonces, ¿qué onda? ¿Entonces no soy hombre? O dicho, otros dicen, es que todos los hombres engañan a sus esposas. Y yo siempre me he preguntado, entonces, ¿qué diablo soy yo? No soy hombre. Pero en la ética cultural, esa es la visión. Tienes que, así es el mundo, así es la vida. Y la ética cultural entonces justifica esas cosas. La ética cultural justifica cosas que en esencia son malas. ¿Sí? Obviamente, cada cultura y cada etapa de la cultura va a generar cosas que son malas. ¿Sí? Por ejemplo, en algunas culturas aquí en Oaxaca, incluso se casan, los casan, simplemente casan a las parejas. No tienen esta idea de que al chico le gusta una chica, se hacen novios y terminan casándose, sino que los casan incluso antes de que sean legalmente posible casarse. Que ahora ya la ley ya lo prohíbe que haya matrimonios menores de 18 años. Pero son cuestiones culturales, que dices, es que esto está mal. ¿Por qué? Porque en realidad de repente se busca un beneficio económico, o los padres que los casan buscan un beneficio económico. Entonces, hay un montón de situaciones. También, pues tenemos que decir que de repente tenemos estas éticas culturales que chocan con la fe cristiana. Y yo hablo de los matrimonios porque en algún lugar, en un pueblito donde evangelizábamos, los mismos hermanos que todavía no les había caído bien el 20 acerca de lo que dice la Biblia, pues ellos decían, no, yo prefiero que mi hijo se junte con una chica y vean, si se van a querer, si se entienden, que sigan juntos. Y si no se entienden, que se separen. Eso decían algunos hermanos, porque no lo habían entendido que, ¿sabes qué? Eso no es posible, eso no está bien. O decía la abuelita, que ella era la bisabuelita entonces, porque su nieto le puso el cuerno a la hija. Dice, así es, y uno se tiene que aguantar. Y uno dice, hermana, pero es que la Biblia enseña otra cosa. Pues sí, hermano, pero las cosas son como son. O sea, no había vuelta de hoja. Las cosas eran como eran en su cultura. Entonces la ética cultural de repente determina muchas cosas. Otra cosa de la ética cultural que podemos mencionar es quién hace los quehaceres de la casa. El hombre, si agarra una escoba o alguien lo ve lavando, aunque sea mujer, que debería decir, ay, qué bueno que le ayuda a su esposa, ¿no? Es un mandilón, poco hombre. Sí, esa es la visión. Entonces, según la ética cultural, lo correcto es que las mujeres hagan todos los quehaceres de la casa. Y un niño, ay, ¿cómo se va a mojar las manos? O un hombre, ¿no? Entonces son cuestiones de éticas. Parece que no tienen que ver con la ética. Por ejemplo, me acuerdo que, bueno, en la Tierra Caliente es incorrecto para un hombre que su mujer ande acarreando leña.
del monte. Eso es para las dejadas, para las viudas y para las madres solteras. Ellas sí van al monte a buscar su leña. Pero una mujer bien casada, su esposo tiene que traerle leña a la casa. No importa si tiene mucho trabajo, no, eso es lo correcto. Pero el esposo llega con la leña a la casa y ya, llegando ahí, ya no es su asunto. Si ya están los trozos de leña hecha, él ya no se mete a la cocina, no sabe cómo se hace nada, no sabe cómo se lava la ropa, no sabe nada. Él quiere ropa limpia, comida en la mesa, porque él ya trajo la leña, ya trajo el maíz, ya trajo todo. Y que si el niño chilla, pues la señora que está echando ahí las tortillas tiene que correr a cuidar al niño, trae el niño al hombro y está echando con la otra mano las tortillas. Esas son éticas culturales y eso es lo correcto, lo bueno. Pareciera que la ética no tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver con las relaciones que guardamos con las personas, con nuestra familia, con Dios. ¿Qué es la ética cristiana? Es el ser transformado, o por lo menos estar en el proceso de ser transformado por Dios. O sea, esto es lo primero que tenemos que entender. La ética cristiana tiene que ver con la transformación. Tiene que ver con esa transformación que nosotros tenemos en Jesucristo. En eso tiene que ver. Por eso decimos que la ética cristiana es para cristianos, no es para no cristianos. Los no cristianos no pueden tener este aspecto de la ética cristiana. O sea, no le puedes decir que se comporte como cristiano a una persona que no lo es. También, los creyentes, para ser como Él es, como Dios es, no deben conformarse a un Dios teórico o filosófico, sino a un Dios que busca, ama y cuida su creación. O sea, al Dios de la vida. Nuestro Dios no es el ser más inmenso que te puedas imaginar. Nuestro Dios no es de la imaginación. Nuestro Dios se reveló en las Escrituras. Y ese Dios que se reveló en las Escrituras espera que nosotros seamos como es Él. O sea, como dice Pablo en en Efesios 4, que seamos a la altura, que estemos a la altura de Jesucristo, que busquemos esa estatura. También la meta para esta vida es establecer una relación con este Dios que transforma al hombre. Esa es la meta. ¿Cuál es la meta para todas las personas de este mundo? Tener una relación con Dios. Por eso evangelizamos. Se dan cuenta que la doctrina de Dios, el evangelismo y la ética no están muy lejos. Algunos los separan, pero no están muy lejos porque estamos viendo que la meta para esta vida es establecer una relación con este Dios que transforma al hombre. Entonces, ¿para qué le presentas el evangelio a una persona? Para que tenga una relación con Dios. ¿Y para qué tiene que tener una relación con Dios? Para que Dios lo transforme, para que pueda ser creyente. Es el ser transformado, o por lo menos en el proceso de ser transformado por Dios. Estamos hablando de eso. Eso es un creyente. Los creyentes, para ser como Él es, no deben conformarse al Dios teórico, bueno, que estamos repitiendo, yo creo que está redundando. Hay un cambio hacia lo perfecto. ¿Quién es Jesús? Dice, hay un cambio hacia lo perfecto. ¿Quién es Jesús? O sea, ¿hacia dónde nos movemos nosotros en esta transformación? No es hacia un ideal, sino hacia Jesucristo. Hay que entender que el perfecto no es una meta inalcanzable o un Dios fuera de este mundo, sino una relación con el Dios que se hizo carne para que pudiéramos ver y experimentar su presencia. O sea, dicho de otra manera, es posible ser como Jesucristo porque Él se hizo hombre y fue la imagen de Dios, o sea, cumplió el objetivo de la humanidad. ¿Cuál es el objetivo de la humanidad? Ser la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. A veces no solamente pensamos en este aspecto de, somos a la imagen y semejanza de Dios, en el sentido ontológico, o sea, ese es nuestro ser a la imagen y semejanza de Dios. Pero se nos olvida que ser a la imagen y semejanza de Dios tiene la implicación de lo que Dios hace, tener el carácter que Dios tiene. Jesucristo nos mostró al encarnarse que se podía ser así. Él fue así, fue la imagen de Dios.
Por eso Juan en 1:18 puede decir que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, ¿cómo es que vemos a Dios? En Jesucristo. En Juan 14 dice que el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Con qué tiene que ver la ética cristiana? La ética cristiana tiene que ver con las personas transformadas, con lo que las personas transformadas van a hacer. Hasta aquí hablamos del asunto del ser. Tienes que ser cristiano para vivir como cristiano, para hacer o actuar como cristiano. La ética cristiana tiene que ver con lo que las personas transformadas van a hacer. O sea, no hacemos y ya. Somos cristianos y por lo tanto hacemos o actuamos como cristianos. Su ética o acción tiene que ser raíz de quién es la persona. Dicho de otra manera, la ética cristiana, la ética o acción, se basa en quiénes somos. Cuando una persona es mala, bueno, voy a poner un ejemplo más simple. ¿Qué esperas de una persona que es fumador? Que saque un cigarrillo en cuanto salga del lugar cerrado, porque ahora ya solamente puedes fumar en lugares abiertos, que inmediatamente que salga a un lugar abierto, que le prenda un cigarro y se lo ponga en la boca. Es lo que esperas de un fumador. ¿Qué esperas de un alcohólico? Que en el primer momento que pueda, si no es que antes, busque por ahí un frasquito de algún tipo de vino y tome, porque es alcohólico. ¿Qué esperas de una persona que es pecador? Que se comporte así. Que en cualquier momento surja algún pecado. ¿Qué esperas de una persona que es cristiano? Que se comporte como cristiano. El hacer es producto del ser. Una persona puede imitar ser cristiano, pero no siempre hará lo correcto porque no es cristiano. El hacer es producto del ser. Primero eres y luego haces. La ética cristiana es para creyentes únicamente. Ya lo hemos estado mencionando y lo vuelvo a repetir. La ética cristiana es para creyentes. O sea, no esperamos que personas que no son creyentes actúen como cristianos. Eso jamás lo esperamos. La ética cristiana es también lo que la comunidad cristiana va a hacer y ser. Va a ser y hacer. La iglesia local es el único contexto de la vida cristiana. ¿Sí? O sea, ¿dónde se desarrolla la vida cristiana? En la iglesia local. Ahí aprendemos, ahí nos confrontamos, ahí nos ayudamos. Por eso un creyente no puede ser sin iglesia. Tampoco una iglesia puede ser sin creyentes. La iglesia es un conjunto, en su conjunto debe estar dando fiel testimonio del impacto que el evangelio debe tener dentro del individuo y la sociedad. O sea, ¿qué es la iglesia? En su conjunto debe dar buen testimonio. Tiene que ver con el buen testimonio, con el impacto que el evangelio está teniendo en nuestra comunidad. Tiene que ver con lo que somos. Bien. Y bueno, así llegamos a la última parte y tenemos que hablar un poquito sobre las tareas de esta lección. De la lección, y voy a detenerme un poquito aquí está. Es aquí. Vamos a pasar para acá, voy a pasar a este. Ya cambiamos. Espero que ustedes lo están viendo. Ajá, ese es. Bien, entonces voy a avanzar hasta la tarea. Espero que ustedes contesten estas preguntas, son importantes en sus cuadernillos. Y también que hagan la lectura del libro, que es importante. Y aquí dice que dialoguemos, preguntas de diálogo en la sesión, que hay que dialogar un poquito sobre esto. Aquí en Filipenses 2, del 12 al 13, se habla del cuidar nuestra salvación. De eso habla el texto. Y dice uno, ¿tiene relación con la definición de la ética? De hecho, sí.
Porque Pablo está tomando ahí la salvación, no como algo que puedas perder, sino más bien con desarrollar tu vida como salvo. De eso está hablando, ahí dice en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces dice que se ocupen en su salvación. No está diciendo que nos ocupemos en tratar de ser salvos, está diciendo que nos ocupemos en crecer o en ser transformados, porque en el contexto está hablando de la unanimidad y de que no haya luchas, sino que todos avancen en el Evangelio, juntamente. Y obviamente ustedes tienen que contestar el cuadernillo, tienen que contestar estas preguntas para el diálogo en las sesiones. Hay que darles una respuesta, aunque sea breve. Y obviamente les recuerdo que también hay que leer, ahí voy a seguir aquí, leer en el libro Ética de la Vida Cristiana, El hombre en busca de la verdad. Pues muchas gracias por su tiempo, hermanos. Qué bueno que tengan el tiempo de analizar este video. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, queremos rogarte por cada hermano que participa en esta lección, que puedan todos ellos estar bien en relación contigo, que puedan todos ellos encontrar sobre todas las cosas tu amor, tu bendición. Cuídalos y protégelos, guíalos. Permite, Señor, que estas lecciones que estamos realizando puedan, por un lado, ayudarles en su vida cristiana, a continuar en su vida como cristianos y sobre todo, Señor, que no sea solamente un conocimiento, sino que sea una clase transformadora. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.